¿Cuál es la primera? Y en España todo preparado para el próximo gobierno, pero en consultas previas es necesario, recordemos que es una monarquía parlamentaria y por lo tanto un sistema parlamentario donde es el Parlamento, el Congreso, quien decide quién va a ser el primer ministro, que en España se llama presidente del gobierno, y por lo tanto tiene que hacer consultas con los partidos, tanto de oposición radical, que es el caso del Partido Popular con el cual se entrevistó ya, como Ciudadanos, que se han negado a cualquier fórmula de gobierno con Sánchez, y naturalmente con Podemos, que aspira a ir al gobierno, pero que no llega a la mayoría necesaria para poder formarlo, sin recurrir a los grupos separatistas que Pedro Sánchez quisiera evitar. Por eso plantea por ahora un gobierno con pactos fundamentales en puntos centrales. Hemos visto las conversaciones que ha tenido, fue un triunfo extraordinario del Partido Socialista en una línea moderada y garantiza la democracia y el desarrollo español, como siempre ha sido tanto con el Partido Popular como con los socialistas, dos grandes fuerzas fundamentales en el mundo europeo. El electo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, comenzó esta semana una ronda de conversaciones con los líderes de los tres principales partidos políticos, luego de las elecciones generales celebradas el pasado 28 de abril. Las reuniones buscan analizar la posibilidad de crear coaliciones para formar el nuevo gobierno. Sin embargo, para algunos líderes políticos y excandidatos, no es un tema que esté aún sobre la mesa. Tras su encuentro con Sánchez, el presidente del partido Ciudadanos y excandidato Albert Rivera declaró que le ha ratificado al gobierno continuar liderando una oposición leal a los españoles y al Estado. Una oposición sin mochilas, sin complejos, libre, sin corrupción y una oposición que tiene futuro. Una oposición que ofrece a los españoles la garantía de protegerles de los desmanes del gobierno que nazca de ese acuerdo, protegerles frente a las subidas de impuestos que se plantean, proteger también la Constitución y la igualdad entre todos los españoles. El líder de Ciudadanos advirtió que no favorecerá la investidura del nuevo gobierno y destacó sus diferencias en temas como la crisis catalana y las políticas impositivas. Sin embargo, apoyarán mociones en el Congreso de los Diputados como una nueva aplicación del artículo 155 en Cataluña. Además de Albert Rivera, desde el lunes, Pedro Sánchez ya se ha reunido con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y este martes sostiene un encuentro con el secretario general del partido Podemos, Pablo Iglesias, quien será el aliado principal para el nuevo gobierno. Y en España, naturalmente, también hay una situación distinta a lo que es Estados Unidos, pero también de la Unión Europea frente a las sanciones de Estados Unidos a Cuba, particularmente con las nuevas disposiciones de que pueden demandar a cualquier cubano que está en el exterior, no importa el tiempo, por expropiaciones en la época de la revolución, sobre todo en los primeros años que quitaron las grandes empresas y las distribuyeron o las tomó el Estado cubano. Hay reclamaciones muy concretas que afectan a intereses europeos y en esto España apuesta por Cuba a pesar del presidente norteamericano y a deudas impagadas que será difícil recuperar, pero quiere seguir en el negocio, sobre todo de hotelería y turismo en Cuba, que ha sido tan útil para Cuba, pero también para España. España anunció el lunes la activación de un plan para reconvertir 375 millones de euros de deuda cubana en proyectos de infraestructura en la isla. Sí, el fondo contravalor, como decía, que se va a activar de 375 millones de euros es una buena noticia porque va a permitir seguir desarrollando inversiones de empresas españolas en Cuba y por lo tanto reforzando esos lazos comerciales y de inversión. A través de un programa de conversión de deuda, parte del dinero que tiene pendiente de pago Cuba a España se destina a proyectos de inversión que faciliten el desempeño de las empresas españolas con presencia en la isla. Ese dinero no puede ser usado en operaciones comerciales. Cuba convirtió exitosamente 40 millones de euros de deuda con España en 16 proyectos, tras un convenio firmado en 2015. El plan que entra ahora en vigencia fue suscrito en 2016 y se activa porque el anterior ya fue gastado en su totalidad, según aclaró la ministra. Pese al interés de invertir, Reyes Maroto admitió su preocupación por el atraso del pago de algunos compromisos de la isla con España. Es verdad que el hecho de que sí están impagos con un volumen que estimamos en torno a los 300 millones de euros genera incertidumbre y está afectando también negativamente a muchas de las empresas españolas que invirtieron en Cuba. La ministra insistió en que Cuba debe establecer un cronograma que asegure los pagos en un tiempo gradual pero certero.
Reyes Maroto se refirió a las medidas de Washington para recibir demandas contra empresas extranjeras que administran bienes nacionalizados en Cuba después de la Revolución de 1959. Se trata del capítulo 3 de la ley estadounidense Helms-Burton. A pesar de las sanciones de Estados Unidos, reiteró que la Unión Europea tiene leyes que contrarrestan esa medida y también pueden acudir ante la Organización Mundial del Comercio. Además, crearán oficinas tanto en La Habana como en Madrid para informar y mantener la tranquilidad en los inversionistas. Y en el caso de las elecciones europeas ya está todo previsto para el Parlamento Europeo, que son 570 parlamentarios en representación de la población de cada estado. Por ejemplo, Chipre, que es muy pequeño, Malta apenas tiene 6 diputados, Alemania más de 70, para España unos 48, es decir, representan a la población, a diferencia de América Latina, donde el Parlamento latinoamericano tiene 12 diputados por cada estado, cosa que es absurdo porque Brasil no puede tener la misma representación de Paraguay, mientras que en Europa es proporcional a la población y por eso es importante además que los partidos políticos presenten listas únicas con mucha libertad. El papá de Leopoldo López es candidato para las elecciones europeas del Partido Popular e incluso un nieto o bisnieto de Mussolini, Julio César Mussolini, que vivió en Venezuela y en Argentina, es candidato al Parlamento Europeo por un grupo que él mismo señala muy de derecha y conservador, pero por supuesto que el Parlamento va a elegir por fracciones políticas y con mucha liberalidad. En el caso de España, el expresidente catalán Puigdemont ha luchado por ser candidato a esas elecciones europeas y aparentemente el camino lo tiene abierto. El expresidente catalán Carles Puigdemont podrá presentarse por una lista española a las elecciones europeas del 26 de mayo, pese a estar imputado en el país. El líder independentista está exiliado en Bélgica desde 2017 tras un intento de secesión de Cataluña. Un tribunal de Madrid revocó el lunes una decisión de la Junta Electoral, que había objetado su postulación y la de otros 2 integrantes de su gobierno regional, que también salieron de su país tras el intento fallido de independencia. Sobre los 3 pesa una orden de detención en España por el papel que jugaron en este intento, que es objeto de un importante juicio en Madrid, en el que son juzgados 12 exdirigentes catalanes. Pero el Tribunal Español, a instancias de los abogados de los separatistas, estimó el domingo que tenían derecho a presentarse, ya que no habían sido condenados a una pena de inelegibilidad, y solicitó a un tribunal de lo administrativo que resolviera la cuestión. Finalmente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Madrid desestimó el lunes la decisión de la Junta Electoral. De todas formas, si el catalán resulta elegido, difícilmente pueda ocupar su escaño, ya que debe recibir el mandato formalmente en territorio español, donde podría ser detenido. Las grandes fuerzas políticas españolas coinciden en el tema de los nacionalismos, pero dentro de la monarquía española, no de las autonomías con independencia, como lo plantean los catalanes, en eso son unánimes, como también alaban el proceso de transición de España de la dictadura de Franco a la democracia. Por eso más adelante, después de la pausa, tendremos algunas palabras que en algún tiempo nos dio el embajador de España en Caracas sobre estos 2 temas que son de importancia y sobre todo por el representante diplomático de España en Venezuela. Ya regresamos.